CONIPE 2025. Habían muchos temas para abordar y poco a poco vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Así que le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Caño, quien es investigador del CIDAPAL de la Universidad Tecnológica Nacional, Delegación Chubut. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, Alejandro, primero en principal te voy a preguntar qué es el CIDAPAL. Bueno, el CIDAPAL es nuestro amado Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Acuicultura, la Pesca y Alimentos. Centro que se creó el año pasado, luego toda una historia, un grupo de investigación anterior, y fue un gran esfuerzo de toda la institución de poder llevar al grupo al centro de investigación. Este centro tiene diferentes líneas de investigación y particularmente yo estoy en una de ellas, que es la pata jurídica del centro. Bien, y de ahí viene la otra consulta y es, estamos camino al CONIPE 2025, un congreso de la industria pesquera y bueno, saber cuál va a ser tu presentación. Sabemos que es un tema bastante árido, podríamos decir. Bueno, el CONIPE es para nosotros una celebración, es un encuentro, un congreso que va a permitir que diferentes voces vinculadas al mundo pesquero, por supuesto, tengan su lugar, tengan su momento de diálogo. Va a ser algo intersectorial, interdisciplinario, y afortunadamente este año desde el CIDAPAL tenemos mucho que compartir. Y en mí en lo personal, dentro de la línea de investigación de Derecho del Mar, tenemos un tema que es realmente muy entre interesante y complicado a la vez, que es este tema que cobró mucho protagonismo el año pasado, luego que la Argentina toma la decisión de firmar. No es obligatorio todavía este acuerdo, pero sí la Argentina lo firmó. Eso tiene algún efecto jurídico, pero todavía no es obligatorio. Y va a ser un buen momento el Congreso para presentar nuestras investigaciones sobre este acuerdo, que se llama, o se lo conoce, por sus siglas en inglés, BBNJ, que es el de biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales. Nosotros lo estuvimos llevando a ese tema por más de 7 años, ya desde el mismo grupo de investigación que te contaba, que estaba antes del centro. Sí. Y luego ya con el centro logramos ya casi concomitantemente con la creación del centro llegar a las conclusiones finales sobre este acuerdo que consideramos nocivo para la Argentina, particularmente en relación con las Islas Malvinas. ¿Qué refiere este acuerdo en particular? Bueno, estaba viendo imágenes recién, mientras esperaba las imágenes que se están tomando ahora así por en el cañón de Mar del Plata. Esos organismos se los considera organismos ricos en genética. Esos organismos de profundidad los encontramos bajo jurisdicción, es decir, en plataforma continental argentina, pero también más allá de la jurisdicción. Estos organismos promovieron allá por 2002, 2003 una necesidad de ver de qué manera se tienen que regular. Y disculpame la calificación, estos bichos que están en el fondo tan hermosamente feos, tienen tan atractivamente feos, tienen una estructura genética fenomenal y es muy atractiva para particularmente las compañías farmacéuticas. Allá por 2002, 2003, cuando arranca todo este tema, ¿cómo regulamos eso? Porque eso en realidad no es un organismo que se pueda capturar o pescar bajo los parámetros tradicionales de la pesca, sino que es otra cosa. Eso se explota a través de lo que significa el recurso genético. Es otra manera de explotar los recursos del mar. Bien, ese tema que nació allá por 2001, 2002, esa necesidad jurídica, en realidad estos organismos se descubrieron hace mucho tiempo atrás. Pero desde el punto de vista jurídico, es decir, desde el momento en que esto se empieza a explotar, el punto es cómo vamos a dividirnos esa riqueza o esas ganancias que provienen de estos bichos. Y ahí nace la discusión de saber si esto pertenece o no a la humanidad, porque más allá de las jurisdicciones nacionales, más allá de la plataforma continental, y específicamente estos animales que tienen contacto con lecho y subsuelo, en principio caerían dentro de lo que significa el patrimonio común de la humanidad. Entonces ahí surgió esa discusión la discusión que tenemos siempre en la historia de la humanidad, los países pobres contra los países ricos, viendo de qué manera podíamos distribuir esos beneficios. Y ahí nace
este primer punto, es decir, cómo regulamos estos bichos del fondo del mar. Y allí nace la primera discusión que luego termina con un paquete en 2011, fíjate, más de 10 años, cuando este tema, reconocido como recursos genéticos marinos, integra otros puntos de discusión que tienen que ver con evaluaciones de impacto ambiental, transferencia de tecnología o desarrollo de capacidades y áreas marinas protegidas en todo un paquete regulatorio que se va a dar más allá de las jurisdicciones nacionales en relación con la regulación de la biodiversidad. Por eso BBNJ es, en inglés, biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales. Bien, o sea, bien complejo y tiene que ver siempre con el de quién o a quién pertenece determinadas cosas. Entonces, este marco jurídico lo que hace es regular. Ahora, una de las cosas que vos me decías es, el acuerdo está firmado, pero no solamente basta esa firma, sino que después tiene que regularse, y es ahí donde empezamos a encontrar grandes inconvenientes. Bueno, ahí como te decía recién, este acuerdo no es solamente recursos genéticos marinos, sino que también tiene en cuenta otros aspectos, como el caso de las marinas protegidas, por ejemplo, y otros más. Este acuerdo es muy complejo, muy complejo. Gracias también por haber leído la investigación, o al menos las conclusiones preliminares del centro, de la universidad. Es muy complejo. Y esto tiene en diferentes partes del acuerdo diferentes relaciones con la cuestión de las Islas Malvinas. Entonces uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto? Estamos hablando, ¿qué tiene que ver estos organismos de los fondos marinos con Malvinas? En realidad, como este acuerdo tiene una vocación omnicomprensiva, no estamos solamente hablando de estos bichos, sino que estamos hablando de todas las actividades que tienen que ver con la biodiversidad, incluso la pesca, no solamente estos recursos genéticos. Allí empezamos a preguntarnos nosotros cómo vamos a tener, nosotros como argentinos, qué posición vamos a tener con la cuestión de las Islas Malvinas, porque es lo primero que uno tiene que analizar. Nosotros, en la Argentina, ya por un tema constitucional, cada vez que hablamos de mar, tenemos que hablar de las Islas Malvinas. Sí. Es algo que está en nuestro ADN cultural. Entonces, cuando uno analiza la cuestión de las Islas Malvinas, de hecho, todos tenemos, los argentinos y las argentinas, tenemos la obligación constitucional o el deber constitucional, mejor dicho, de hacer todo lo posible para lograr la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las áreas en disputa. Cuando uno pasa el filtro por allí, se empieza a encontrar con algunos temas que hacen un poco de ruido, que tienen que ver con el acuerdo. Y lo primero que uno se da cuenta, a la hora de sentarse a leer el articulado del acuerdo, es que hay cosas que no provienen de nuestra manera de pensar. Nosotros como latinoamericanos, como argentinos, tenemos una manera de pensar el derecho que es propia, que es nuestra, que es cultural. Sí, que es parte de la identidad. Que es parte de la identidad, exactamente, parte de la identidad jurídica nacional. Nos encontramos con fórmulas que no son nuestras. Entonces, hasta te diría que por momentos parece difícil de entenderlo. Porque una de las primeras cosas que uno ve es que por contenido y por estructura, el acuerdo está hecho con un pensamiento anglosajón. Entonces ya empiezan a chocar los sistemas de pensamiento, el nuestro y el pensamiento del norte, o si querés llamarlo más precisamente derecho anglosajón. Y ahí ya tenemos un primer problema. Primero, cómo entendemos el acuerdo. Pero vamos a lo concreto. ¿Por qué tiene que ver con las Islas Malvinas? Porque, te lo resumo en breves palabras también para que la audiencia lo empiece a entender a esto. En realidad no se van a poder hacer reclamaciones de soberanía. Entonces, todo lo que se haga en ese marco, estamos hablando de la biodiversidad más allá de las colecciones nacionales, en el espacio marino más grande que tiene hoy la comunidad internacional, es mucho más grande que todos los espacios que tenemos. Sí, claro. Incluso si uno analiza el territorio argentino, ¿no? Es enorme ese espacio, y estamos hablando de todas las actividades que se van a desarrollar allí. Todo lo que se haga allá, en ese espacio, no va a permitir que nosotros podamos reclamar. La posición argentina sistemáticamente
lo ha hecho como política de Estado, siempre ha reclamado al Reino Unido en el sentido de que tenemos que sentarnos a negociar. Sentarnos a negociar cuando se van a ir. No, esto siempre lo explicamos nosotros en términos más coloquiales, para que sea un poco claro. Con el Reino Unido tenemos que negociar cuándo se van a ir del patio, no cómo pagamos la luz. ¿No? Porque nosotros tenemos un ocupa en nuestro territorio. Entonces, eso que es quizá un poco grosero, un ejemplo grosero, pero es un ejemplo claro. Un ejemplo claro para que se entienda. Tenemos un ocupa en el patio. Entonces, este acuerdo, ¿qué va a hacer? Va a cristalizar y va a permitir que eso se mantenga en el tiempo. Porque no vamos a poder reclamar más. Entonces, ese es el grave problema que tenemos. Ahora, te lo explico así, en términos bastante directos, pero el acuerdo es extremadamente sinuoso. Entonces es complicado ver por dónde a ver qué pasa con esto, porque tengo un artículo 6 que me dice una cosa, después tengo un artículo 5 que me dice otra, tengo un artículo 18 que aparece por allá, tengo un 43 que aparece. Entonces ahí empiezan a surgir, cuando nosotros, en el grupo de investigación, en aquel entonces vimos este acuerdo, dijimos, esto está tunelizado. Hay cosas que no se dicen. ¿Nosotros qué vemos? Nosotros somos, yo diría jurídicamente, somos muy visuales. Nosotros vemos un texto, dice todo blanco, y es blanco, es negro. Y el artículo dice, este artículo que dice blanco, tiene que ver con el gris que está en el artículo 4. El artículo 1 que dice blanco va a decir, pero cuidado, tengan en cuenta que el 4 dice gris. Pero el mismo artículo 1 me lo dice. Acá no tenés ese tipo de reenvío, como se llama, interno. No lo tenés. Con lo cual tenés este artículo acá, pero después allá a lo lejos tenés otro. Claro. Y vos te das cuenta que están subterráneamente conectados. Eso es un tema más jurídico técnico, pero eso es lo que a nosotros, como juristas argentinos, que me imagino que, claro, que atrapa incluso como para poder descifrarlo. Ahora, lo que está en juego es mucho. ¿Se tiene conciencia sobre ese acuerdo y cómo puede llegar a avanzar el mismo? Hay una conciencia, hay uno de los temas que es recurrente en nosotros, ¿no? Que es cuando llega un tema al Parlamento, al Congreso de la Nación, que es justamente donde se colocan los puntos, las comas y se analizan los grises, que nos encontramos con legisladores que tal vez no comprenden lo que se está hablando, que tienen asesores, que pueden llamar a especialistas para que los asesoren, pero que no hay una comprensión del tema en profundidad. ¿Esto cómo lo observan ustedes? Bueno, ahí por un poco lo planteabas al principio. Esto bien, y ahí no me detuve en esto que vos me preguntaste, por cierto. ¿Qué pasa con esto que firmó pero no es obligatorio? La Argentina, y esto es un tema más que nada también jurídico, eso se llama derecho de los tratados, cómo uno se obliga por un tratado, por un acuerdo internacional. La Argentina debe cumplir diferentes pasos, que en realidad esto se aplica prácticamente a toda la comunidad internacional. Son fundamentalmente 4 pasos para que un tratado sea obligatorio para el país. El primero es firmarlo. La Argentina lo firmó. Sí. En realidad, bueno, está la adopción, luego viene la firma, pero en definitiva el primer paso es la firma. Pero no es obligatorio todavía. Porque es lo que sucede desde el punto de vista constitucional argentino también. Ese acuerdo tiene que ser analizado por el pueblo argentino. Naturalmente los representantes están en el Parlamento, en el Congreso, con lo cual esto llega al Congreso para que el Congreso lo analice. Y el Congreso puede hacer 2 cosas: aprobarlo o desecharlo, dice la Constitución. Nosotros si en el supuesto caso esperemos que así no sea. A ver, en realidad estamos nosotros convencidos de que esto no va a ocurrir. Pero suponete que en el caso que esto prospere y que lo apruebe el Congreso, todavía falta un paso más, que el Poder Ejecutivo luego lo ratifique. Con lo cual falta el último paso, que es la ratificación. Con lo cual serían, luego de la adopción, la firma, la aprobación y la ratificación. Recién ahí es obligatorio. Con lo cual hay tiempo. Tenemos tiempo. Pero para que esto realmente, y esto lo decimos como una profunda humildad, ¿no? Nosotros tampoco no somos dueños de la verdad. Lo que sí estamos haciendo es que la gente entienda realmente lo que implica este acuerdo. Y que no compre lo que decimos nosotros directamente, sino que un poco la obligación que sentimos nosotros desde la universidad pública
es tratar de que todos los actores, no solamente los que estamos en la investigación, o los que estamos vinculados a la universidad, sino todos los actores que están en el mundo marino, y yo diría todos los actores de la República Argentina, pues un tema que esto no tiene que ver con el mar solamente. Tiene que ver No, con habla de la nación. soberanía, además. El futuro de la nación está puesto acá. Entonces, todos tengan la capacidad de entenderlo. Si esto se entiende y va para uno o tal lado, será la nación la que lo defina. Pero nosotros tenemos que estar convencidos de que la gente entiende lo que está haciendo. Y esa es una de las complejidades que tenemos ahora en el Parlamento, porque la idea es que los legisladores nacionales, sus equipos de asesores también, entiendan este acuerdo. Y por supuesto para nosotros, esta es la idea que tiene el grupo de investigación, el centro de investigación, se termine desechando ese tratado por lo nocivo que es para el país. Pero para eso tienen que entenderlo, si no parece que estamos profesando algo sin que esto se entienda.